Durante millones de años, los dinosaurios dominaron casi todos los rincones del planeta, desde frondosas selvas tropicales hasta vastos desiertos. Pero hay un lugar donde pocos imaginarían que estas criaturas caminaron alguna vez, un territorio hoy cubierto de hielo y nieve, donde la vida parece imposible. ¿Es posible que los dinosaurios hayan vivido en la Antártida? A simple vista, parece una idea absurda. ¿Cómo pudieron sobrevivir en un ambiente tan extremo? Pues en realidad tiene una explicación sencilla. Lo que hoy es un continente helado alguna vez fue un lugar muy diferente. Una tierra cubierta de bosques, con ríos y lagos donde una fauna diversa prosperaba, y entre esos habitantes, los dinosaurios. Pero, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué especies lograron poblar este remoto rincón del planeta? ¿Y qué fue lo que llevó al final de su reinado en la Antártida? Acompáñame en este viaje al pasado, donde exploraremos la historia de los dinosaurios antárticos, desde su llegada hasta su extinción. Para entender cómo los dinosaurios pudieron habitar la Antártida, primero debemos viajar en el tiempo y observar cómo era la Tierra durante el Mesozoico, la era en la que estos gigantes dominaron el planeta. Durante gran parte del Mesozoico, los continentes no estaban ubicados como hoy. En el Triásico, hace aproximadamente 250 millones de años, existía un solo supercontinente llamado Pangea, que reunía todas las masas terrestres en una sola. Sin embargo, con el tiempo, Pangea comenzó a fragmentarse en dos grandes bloques: la Eurasia, al norte, y Gondwana, al sur. Gondwana incluía lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, la India, Australia, Madagascar y la Antártida. En esta configuración, los dinosaurios pudieron dispersarse libremente entre estos territorios, lo que explica por qué se han encontrado fósiles de especies similares en continentes que hoy están separados por miles de kilómetros de océano. A diferencia de la Antártida helada que conocemos hoy, durante el Mesozoico, este continente tenía un clima mucho más cálido y húmedo, con extensos bosques templados e incluso subtropicales en algunas épocas. En el Triásico y Jurásico temprano, la Antártida tenía un clima templado con estaciones marcadas, similar al que hoy encontramos en regiones como Nueva Zelanda o el sur de Chile. En el Jurásico medio y tardío, la vegetación floreció, con bosques de coníferas, helechos gigantes y árboles similares a las araucarias. Esto permitió que numerosos dinosaurios herbívoros prosperaran en el continente. En el Cretácico, el clima comenzó a enfriarse gradualmente, pero aún seguía siendo lo suficientemente templado como para albergar una fauna variada. Durante este periodo, algunas especies de dinosaurios lograron adaptarse a inviernos más largos y a la oscuridad polar estacional. Pruebas fósiles de hojas y anillos de crecimiento en los árboles antárticos indican que estos bosques estaban adaptados a cambios estacionales, incluyendo periodos de oscuridad prolongada, algo que los dinosaurios que vivían allí también debieron enfrentar. A medida que el Mesozoico avanzaba, Gondwana continuó fragmentándose. En el Cretácico temprano, la Antártida todavía estaba conectada con Australia y Sudamérica, permitiendo el intercambio de especies. Sin embargo, a finales del Cretácico, la separación de los continentes se hizo más pronunciada. África y Sudamérica se habían distanciado, formando el Océano Atlántico Sur. India se había desplazado hacia el norte, acercándose a Asia. La Antártida y Australia seguían conectadas hasta el final del Cretácico, compartiendo muchas especies de dinosaurios. La Antártida se separó definitivamente de Australia hace unos 35 millones de años. Durante el Oligoceno, las corrientes oceánicas comenzaron a aislarla, favoreciendo el enfriamiento extremo del continente y dando inicio a la formación de los grandes glaciares. Ya con esto creo que tenéis bastante contexto geográfico, por lo que podemos pasar a hablar de algunos de los dinosaurios que habitaban este lugar. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar qué te está pareciendo, o alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos con el video. A principios del Jurásico, hace aproximadamente 190 millones de años, un gran depredador dominaba los bosques templados de la Antártida. Su nombre es Cryolophosaurus ellioti y es uno de los terópodos más enigmáticos descubiertos en el hemisferio sur. Cryolophosaurus era un terópodo de gran tamaño para su época. Se estima que medía entre 6 y 7 metros de longitud y que podía alcanzar un peso de 450 a 500 kilogramos. Su estructura ósea muestra que era un cazador ágil, con patas largas y musculosas que le permitían moverse con rapidez en su entorno. Uno de sus rasgos más distintivos es la cresta ósea en su cabeza, que se extiende transversalmente sobre el cráneo. Esta estructura única, con forma de peine o de onda, es lo que le valió el apodo de el dinosaurio de la cresta congelada.
Aunque su función exacta no se conoce con certeza, se cree que pudo haber servido como un rasgo de exhibición para atraer pareja o intimidar rivales, similar a lo que hacen algunas aves modernas. En 1991, en las frías y aisladas montañas transantárticas, el paleontólogo William Hammer hizo un descubrimiento que cambiaría la visión sobre los dinosaurios en la Antártida. Los restos de un carnívoro jamás visto antes. Aquel fósil, que más tarde sería bautizado como Cryolophosaurus, no solo representaba una nueva especie, sino que también rompía con muchas suposiciones sobre la distribución y evolución de los dinosaurios. Este hallazgo marcó un hito en la paleontología. Hasta ese momento, no se había encontrado evidencia de grandes depredadores en la Antártida, y la presencia de un terópodo en una región que, aunque en aquel entonces era más templada, seguía siendo extrema, demostraba la capacidad de estos dinosaurios para adaptarse a los rincones más intrépidos de Gondwana. Además, su antigüedad de unos 190 millones de años lo convertía en uno de los terópodos más primitivos del Jurásico temprano, una pieza clave para entender la evolución temprana de estos depredadores. Pero lo que hacía aún más especial a Cryolophosaurus era su inconfundible cresta ósea sobre el cráneo, una estructura que no se había visto en otros dinosaurios de su época. Su presencia muestra que, en los confines del mundo, existieron linajes de carnívoros que evolucionaron de manera independiente a sus parientes del hemisferio norte, revelando una historia evolutiva más compleja de lo que se creía. Al ser el mayor depredador conocido de la Antártida en el Jurásico temprano, Cryolophosaurus probablemente ocupaba la cima de la cadena alimenticia en su ecosistema. Su esqueleto le permitía ser un cazador ágil, capaz de perseguir a sus presas con rapidez. Sus dientes, curvados y afilados, estaban diseñados para desgarrar carne, lo que indica que se alimentaba principalmente de otros dinosaurios y pequeños vertebrados. Entre los animales que pudieron haber formado parte de su dieta se encuentran los prosaurópodos, parientes primitivos de los saurópodos, así como otros dinosaurios herbívoros de tamaño mediano. También es posible que atacara a individuos jóvenes de especies más grandes o que aprovechara la oportunidad para carroñar. A pesar de ser el carnívoro dominante de su ecosistema, no estaba completamente libre de competencia. Es probable que tuviera que enfrentarse a otros reptiles depredadores de menor tamaño, como los primeros sinápsidos carnívoros o incluso grandes cocodrilos prehistóricos. Su presencia en la Antártida confirma que los dinosaurios carnívoros no solo prosperaron en climas cálidos, sino que también lograron adaptarse a entornos con estaciones frías y largos periodos de oscuridad. El Cryolophosaurus representa una de las piezas clave en la historia de la vida en la Antártida Mesozoica, y su descubrimiento nos ayuda a entender cómo los depredadores dominaron incluso los lugares más remotos del planeta. Otro de los dinosaurios más importantes descubiertos en la Antártida es Glacialisaurus hammeri, un dinosaurio herbívoro que vivió en la misma época que Cryolophosaurus, hace aproximadamente 190 millones de años. Este era un prosaurópodo, es decir, pariente primitivo de los saurópodos, que podía alcanzar entre 6 y 8 metros de largo y pesar más de 4 toneladas. Tenía un cuerpo robusto y extremidades fuertes, lo que sugiere que podía desplazarse tanto en 2 como en 4 patas, dependiendo de la situación. Como herbívoro de gran tamaño, el Glacialisaurus desempeñaba un papel clave en la cadena alimenticia, alimentándose de la abundante vegetación del período Jurásico y sirviendo como presa para grandes depredadores como el Cryolophosaurus. Su presencia indica que los prosaurópodos se distribuyeron ampliamente por Gondwana antes de que los saurópodos de gran tamaño los reemplazaran en el Cretácico. Saltando en el tiempo hasta el Cretácico, encontramos a un dinosaurio mucho más pequeño, pero igualmente fascinante, Trinisaura santamartaensis. Este era un ornitópodo, un grupo de dinosaurios herbívoros y bípedos que incluía parientes lejanos de los iguanodontes y hadrosaurios. Era relativamente pequeño, con una longitud de aproximadamente 1.5 metros, lo que le permitía moverse con rapidez. Lo más interesante de Trinisaura es que vivió en la Antártida hace unos 75 millones de años, en un periodo en el que el clima ya era más frío y las estaciones de oscuridad prolongada eran una realidad. Su pequeño tamaño sugiere que pudo haber tenido estrategias para sobrevivir a estos cambios estacionales, quizás reduciendo su actividad durante los meses de invierno o teniendo un metabolismo más eficiente. El descubrimiento de Trinisaura es clave porque demuestra que los dinosaurios no solo vivieron en la Antártida cuando el clima era templado, sino que también lograron adaptarse a las condiciones extremas del Cretácico tardío. Además, la Antártida ha revelado fósiles de otros dinosaurios, algunos de los cuales están aún en estudio.
como el Morrosaurus antarcticus, otro pequeño ornitópodo similar a Trinisaura, que vivió en el Cretácico tardío. Este dinosaurio se caracterizaba por su tamaño mediano, con una longitud estimada de entre 4 y 5 metros, lo que sugiere que era más grande que algunos de sus parientes cercanos, como Gasparinisaura, pero más pequeño que los iguanodontes más avanzados. Su estructura ósea indica que probablemente era un corredor eficiente, con patas traseras largas y fuertes que le permitían desplazarse rápidamente, posiblemente para escapar de depredadores. Como la mayoría de los ornitópodos, su dieta era herbívora, adaptada al consumo de vegetación baja y posiblemente helechos, coníferas y plantas con flor. Su dentición estaba adaptada para un procesamiento eficiente de material vegetal, con dientes especializados en el triturado. El descubrimiento de Morrosaurus ha sido clave para entender la diversificación de los ornitópodos en Gondwana, sugiriendo conexiones evolutivas con otros géneros encontrados en Sudamérica. Su hallazgo también refuerza la idea de que estos dinosaurios herbívoros tenían una gran capacidad de adaptación a diferentes ecosistemas y condiciones ambientales. Otro gran descubrimiento antártico es el Imperobator antarcticus, un dinosaurio terópodo que vivió durante el Cretácico tardío. Su descubrimiento es especialmente interesante porque, aunque en un principio fue clasificado como un dromeosaurido, es decir, un pariente de los velociraptores, estudios posteriores han revelado que poseía una combinación de características únicas que no encajan del todo con este grupo. Esto lo convierte en un enigma evolutivo y en una pieza clave para comprender la diversidad de los depredadores del hemisferio sur en esa época. Uno de los aspectos más intrigantes de Imperobator es su tamaño. A diferencia de los dromeosáuridos más conocidos, que tendían a ser relativamente pequeños y ágiles, este dinosaurio parece haber sido significativamente más grande, con estimaciones que lo sitúan en torno a los 2 metros de altura y posiblemente más de 4 metros de longitud. Este tamaño lo colocaría más cerca de otros terópodos de gran envergadura que de los típicos dromeosáuridos. Sus extremidades posteriores presentan rasgos que sugieren que pudo haber sido un corredor competente, aunque su velocidad y agilidad exactas aún están en debate. Además, aunque no se han encontrado evidencias directas de una garra retráctil en forma de hoz, como la que poseían los dromeosáuridos clásicos, es posible que tuviera alguna forma de armamento especializado para la caza. El Imperobator pudo haber sido un cazador solitario o incluso un carroñero oportunista. Sus características anatómicas muestran que estaba bien adaptado para moverse en terrenos variados y para enfrentar los desafíos de su entorno. La falta de fósiles completos dificulta una reconstrucción definitiva de su apariencia y estilo de vida, pero Imperobator antarcticus representa un fascinante enigma dentro de la paleontología, sugiriendo que los terópodos del hemisferio sur pudieron haber desarrollado formas únicas e inesperadas durante el Cretácico. La Antártida Mesozoica no solo fue hogar de dinosaurios, sino que también albergó una fauna diversa que logró sobrevivir en condiciones extremas. A continuación, exploraremos cómo estos animales se adaptaron, qué otras criaturas compartieron su entorno y los desafíos que enfrentan los paleontólogos para estudiar esta remota región. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron los dinosaurios antárticos fue sobrevivir en un mundo donde las estaciones no solo traían frío, sino también largos períodos de oscuridad. A diferencia de la mayoría de sus parientes en otras partes del planeta, estos dinosaurios tuvieron que adaptarse a condiciones polares extremas. En las latitudes cercanas a los polos, la luz solar era un bien fugaz. Durante el invierno, la Antártida podía quedar sumida en una noche perpetua que duraba meses. Aún así, fósiles como los de Trinisaura y Morrosaurus nos revelan que algunos herbívoros encontraron la manera de resistir este ambiente hostil. Pero, ¿cómo lo lograron? Una de las teorías sugiere que estos dinosaurios eran endotermos, es decir, que su metabolismo les permitía mantener una temperatura corporal estable, como ocurre en los mamíferos y las aves modernas. Esto les habría permitido seguir activos incluso en los meses más fríos. Sin embargo, algunos científicos plantean otra posibilidad. Tal vez tenían estrategias estacionales, como una reducción en su actividad, o incluso la migración a regiones más templadas durante los meses más duros. Pero no solo los dinosaurios tuvieron que adaptarse. El mundo vegetal que los rodeaba también cambió para sobrevivir. Los bosques antárticos estaban dominados por coníferas, helechos y árboles parecidos a las actuales araucarias, plantas capaces de soportar temperaturas gélidas y de seguir proporcionando alimento incluso en inviernos interminables. Así, en este rincón remoto del Cretácico, la vida encontró una manera de persistir contra todo pronóstico. Estas condiciones nos muestran que la Antártida no era un desierto helado en el Mesozoico, sino un mundo de extremos,
donde la vida prosperó a pesar de los desafíos. Además de los dinosaurios, este territorio también fue hogar de otras criaturas sorprendentes que compartieron su mundo. Mientras los gigantes terrestres dominaban los bosques, los océanos que rodeaban el continente estaban habitados por temibles depredadores. Entre ellos se encontraban los plesiosaurios y mosasaurios, reptiles marinos de gran tamaño que acechaban en las frías aguas antárticas. Se han encontrado restos de elasmosáuridos, un grupo de plesiosaurios de cuello largo que se deslizaban silenciosos bajo la superficie, cazando peces y otras presas con precisión letal. El cielo tampoco estaba vacío. Durante el Cretácico, la Antártida albergaba algunas de las primeras aves. Entre ellas, Vega vizcayi destaca como un fósil clave, pues es una de las primeras aves modernas conocidas y está emparentada con los patos y gansos actuales. Su presencia en este remoto rincón del mundo nos revela que la diversificación de las aves ya había comenzado antes de la gran extinción que marcaría el final de la era de los dinosaurios. Incluso los pequeños mamíferos lograron hacerse un espacio en este ecosistema extremo. Aunque en el Mesozoico estos animales solían ser diminutos y nocturnos, fósiles fragmentarios hallados en la Antártida sugieren que algunos lograron sobrevivir en este continente helado, coexistiendo con los dinosaurios hasta el final del Cretácico. En un mundo de colosos, estas pequeñas criaturas encontraron la manera de persistir, aguardando su momento en la historia evolutiva. El final del Cretácico estuvo marcado por grandes cambios ambientales en todo el planeta, no solo en la Antártida. La Tierra se vio afectada por fenómenos que alteraron los ecosistemas y prepararon el escenario para la extinción masiva que estaba por venir. Al otro lado del mundo, en lo que hoy es la India, una de las erupciones volcánicas más colosales de la historia sacudía el planeta. Las trampas del Deccan liberaron enormes cantidades de gases a la atmósfera, desencadenando un efecto invernadero que alteró drásticamente el clima global. Mientras tanto, los niveles del mar fluctuaban, modificando los hábitats costeros, donde muchas especies dependían de la estabilidad del entorno para sobrevivir. Pero estos no fueron los únicos indicios de que la Tierra se encontraba en crisis. Algunos grupos de dinosaurios ya mostraban señales de declive incluso antes del impacto final, sugiriendo que la biodiversidad estaba atravesando un periodo de inestabilidad. La extinción no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el desenlace de una serie de cambios que pusieron a prueba la resistencia de la vida en todos los rincones del planeta. Estos factores no fueron la causa directa de la extinción, pero sí crearon un ambiente de estrés ecológico que pudo haber debilitado a muchas especies antes del golpe final. Hace 66 millones de años, la era de los dinosaurios llegó a un abrupto y violento final. Un evento catastrófico sacudió la Tierra, marcando el colapso de todos los ecosistemas del planeta. Un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro se precipitó desde el espacio y chocó contra lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La explosión resultante tuvo una fuerza equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas, desatando un infierno en la Tierra. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Incendios masivos arrasaron vastas regiones, mientras tsunamis colosales azotaban las costas. El impacto arrojó a la atmósfera una lluvia de escombros que oscureció el cielo, sumiendo al planeta en una larga noche de frío y desesperación. Sin luz solar, la temperatura global cayó drásticamente. Las plantas murieron en masa, privando de alimento a los herbívoros, y con ellos, a los depredadores que dependían de ellos. Uno a uno, los ecosistemas colapsaron, y con ellos, los dinosaurios que habían reinado durante más de 150 millones de años. La Tierra entraba en una nueva era, y el mundo de los gigantes quedaba en el pasado. En la Antártida, los dinosaurios ya estaban acostumbrados a inviernos oscuros, pero el impacto trajo un frío aún más extremo y una falta total de alimento, lo que hizo imposible la supervivencia de los últimos dinosaurios del continente. Con la desaparición de los dinosaurios, la Antártida, al igual que el resto del planeta, quedó en manos de los pocos supervivientes de la catástrofe. En un mundo sumido en el caos, solo aquellos que pudieron adaptarse lograron abrirse camino en la nueva era que comenzaba. Entre ellos, algunas aves primitivas lograron resistir la extinción y dieron paso a la diversificación de las aves modernas. También los pequeños mamíferos, que hasta entonces habían vivido a la sombra de los dinosaurios, encontraron su oportunidad. Con sus cuerpos ágiles y su capacidad de adaptación, se convirtieron en los nuevos protagonistas de la evolución, sentando las bases para la futura dominación de los mamíferos en el planeta. Pero la Antártida tenía su propio destino. Con el paso de los milenios, el continente continuó aislándose y las temperaturas descendieron aún más. Lo que una vez fue un paisaje de bosques frondosos y ríos llenos de vida,
se transformó lentamente en una tierra inhóspita. El hielo avanzó, cubriendo cada rincón, y el continente quedó sepultado bajo una inmensa capa blanca, convirtiéndose en el desierto helado que hoy conocemos. Explorar el pasado de la Antártida es una tarea que exige perseverancia y preparación. A diferencia de otros rincones del mundo, donde los fósiles pueden encontrarse en áridos desiertos o montañas accesibles, este continente impone desafíos únicos a los científicos que se aventuran a desenterrar sus secretos. El clima extremo es el primer gran obstáculo. La mayoría de los fósiles permanecen ocultos bajo gruesas capas de hielo y nieve, y solo durante los breves veranos antárticos el deshielo permite que nuevas rocas queden al descubierto. Pero incluso entonces, acceder a estos sitios no es sencillo. Las zonas de excavación se encuentran en regiones remotas, lo que obliga a los paleontólogos a organizar expediciones cuidadosamente planificadas, equipadas con helicópteros, vehículos especializados y un sólido apoyo logístico. Y el desafío no termina allí. Una vez hallados, los fósiles deben ser extraídos con extremo cuidado. Las bajas temperaturas y la dureza del terreno dificultan la recuperación de estos restos sin dañarlos, y cualquier error puede significar la pérdida de valiosa información. Tras su extracción, los ejemplares deben ser transportados a laboratorios en otros continentes, donde finalmente se analizan en detalle. A pesar de todas estas dificultades, los esfuerzos de los científicos han permitido reconstruir una parte del antiguo mundo antártico. En las últimas décadas se han realizado descubrimientos increíbles, lo que demuestra que aún queda mucho por explorar en la Antártida. Cada fósil hallado ayuda a reconstruir el rompecabezas de cómo era la vida en este continente hace millones de años. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.